una enfermedad como muy común, ¿no? Que es la obesidad de servicios en las agencias. ¿Cómo voy a saber lo que le motiva a un perfil que no conozco? Lo que se paga, lo que valora, cómo son sus habilidades. ¿Sus habilidades congenian con las mías? Y cuando piensan en quién es la mejor agencia en este servicio, va a salir tu nombre a pesar de que no eres una agencia de ese servicio concreto, pero has crecido por ahí, por ese core. Para mí el caos viene cuando tengo un montón de cosas que puedo ofrecerte por cualquier camino que no tienen nada que ver unas con otras. Y yo veo una amenaza muy gorda ahí, que tu credibilidad en lo que sí que eres bueno se vea comprometida por haber ofrecido servicios en los que no deberías de haberte metido. Vas a verte en esas conversaciones, puedes acompañarlas, pero no intermediarlas muchas veces. No te lleves tú la batuta. Creo que hay una regla de oro que casi nunca falla y es muchas veces... Soy Carlos Herrero y estoy muy bien acompañado por mi socio Borja Polo. Hola, Borja. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de algo que yo llamo a veces una enfermedad como muy común, ¿no? Que es la obesidad de servicios en las agencias. Es como un símil que me gusta poner porque es muy, muy habitual, ¿no? Estas agencias, Borja, que empiezan haciendo SEO, acaban vendiendo webs, pero que de golpe también hacen social, branding, y es que ya si te pones empezamos a saltar a cosas y acaban haciendo eventos y hasta consultoría legal, y además siempre está como la misma coletilla cuando yo pregunto, pero ¿cómo en narices has acabado aquí? Y te dicen, es que el cliente me lo pidió, ¿no? Entonces, ostras, yo creo que podemos ayudar aquí un poquito, que nos hemos encontrado con muchas agencias a definir qué deberías hacer tú, a lo que nosotros llamamos core, ¿no? Que es lo que de verdad es importante para ti como agencia, qué deberías delegar, esos servicios que llamamos no core, pero que pueden ser complementarios y que en el fondo tienen sentido, que puedas cubrir a tu cliente, ¿no? Y sobre todo, y yo creo que lo más trágico muchas veces es qué servicios son una bomba de relojería que nunca deberías haber tocado. Entonces, si te parece, ya que siempre estamos utilizando juntos esta terminología, y yo creo que con las agencias con las que hablamos la entienden muy bien, podríamos empezar definiendo un poco qué es el core, ¿no? Porque yo creo que para mí, si te parece, tomo aquí la palabra, creo que hay una regla de oro que casi nunca falla y es muchas veces incluso mirar al fundador, ¿no? Porque creo que casi todos los dueños de agencia que conocemos son como técnicos venidos a más con ese afán emprendedor que les lleva a montar una agencia. No sé si tú coincides en que el servicio core debe ser siempre el que domina técnicamente el fundador. ¿Coincides con ello? Yo creo que el área core podría ser más que el servicio que domina el fundador, pero desde luego le tiene que pillar muy cerca. Es decir, entiendo que, pongamos un ejemplo, entiendo que si naces de SEO, pues te va a pillar muy cerca haber tocado WordPress. Muy, muy, muy cerca. Entiendo que si has hecho WordPress, pues has rozado un poquito el mundo del diseño. Si has hecho social, habrás rozado un poquito paid, ¿vale? Entonces... Social ads, a mí eso de social llamar... ads, sí. Entonces, para mí podríamos definir core como ese conjunto de servicios y servicios muy cercanos, pero sobre todo de la misma tipología. Para mí es lo importante. Hay servicios, y el otro día estaba hablando con un amigo, agencia, además, que le decía, joder, es que tenéis dos servicios que son agua y aceite. O sea, es que no casan en una sola propuesta. Ofrecéis esas dos cosas porque cada fundador venía de ahí, pero juntas no hacen una propuesta. Os habéis juntado porque sois cercanos, amigos, pareja, lo que sea, o habéis congeniado, pero la realidad es que vuestros servicios no casan, ¿no? O sea, yo qué sé, imagínate un BI con un tío de branding. Pues no sé, así de primeras, seguro que hay alguien que es capaz de darle forma, pero así de primeras me parece como la propuesta, podrían ser dos propuestas separadas, ¿no? Y eso ocurre un mogollón de veces. Entonces, para mí el core, áreas de los fundadores, cercanas al tipo de servicio que están prestando, pues si es de perfil analítico, que sigan en cosas analíticas, ¿sabes? Y sobre todo que se solapen entre ellos, ¿no? O sea, yo qué sé, ¿dónde no veo natural que haya un fundador? Pues yo qué sé, bueno, mira, a nosotros mismos nos pasó. Oye, nosotros cruzamos la línea a probar qué tal con social porque nos lo demandaban mucho, pero nosotros somos perfiles tremendamente técnicos, tremendamente analíticos, de código, de tripas, de cosas feas, ¿no? Vamos a decir. Y de repente cruzamos esa línea y ahí no disfrutamos tanto porque la forma de operar es completamente distinta, ¿no? Yo aquí lo que pasa es que siempre nos hacen la misma pregunta y que yo hay veces que digo, bueno, es que a veces hay que renunciar a cosas porque
Claro, te dicen, ¿qué pasa cuando la agencia crece? ¿Que no puedo fichar a gente y añadir otros servicios, como lo hacen muchas agencias? Y muchas veces tengo la sensación de, claro que hay agencias que a lo mejor lo han conseguido, que casualmente suelen llevar 10 años y tener un tamaño bastante considerable y han surfeado justo la ola de hacia arriba, ¿no? Que digo yo del sector del marketing digital, que igual montando la agencia ahora desde cero sería otro camino radicalmente distinto, y por eso lo de compararse y siempre ver la expresión, sabes que siempre te repito mucho, de ver el jardín del vecino más verde que el tuyo propio, ¿no? Cuidado con caer en eso. Yo creo que no hay que tener miedo tampoco a renunciar a X cosas, y que, ostras, es que el riesgo de crecer con servicios que no son core para ti, es que lo hemos sufrido, ¿no? Nosotros mismos, y tiene mucho riesgo. No sé tú, cuando alguien te pregunta esto de ¿qué pasa cuando la agencia crece? ¿No puedo ir simplemente y contratar y ya está? ¿Tú ahí qué sueles recomendar? Vale. Yo tengo muchas dudas, de qué decir. Yo muchas veces digo, sé que te pica, pero te diría que no lo hagas. Pues a ver, yo creo que aquí hay que hacer un acto de empatía brutal de lo que vivimos las agencias cuando empezamos, ¿no? Empiezas con un servicio que dominas, normalmente. Eres diseñador. Pim, pim, empiezas a diseñar tus webs, tal, no sé. Vamos a empezar por logos. Empiezas haciendo logos. Oye, ¿sabes hacer web? Claro, ¿no? Y te atreves y la haces y de repente, bueno, y ahora hay que construirla. Vale, pues tengo un amigo, ¿no? Entonces vas mezclando, porque vas cogiendo todas esas oportunidades, porque tampoco tienes muy claro tú a qué quieres dedicarte, ¿no? Pues has ido tirando y vas cosechando una amalgama de servicios tremenda. Que al final, si te pregunto, pasados 3, 5 años, tú me los definirás como tu core. Oye, nosotros hacemos esto y esto. De hecho, hoy estábamos seis agencias reunidas y volvió a pasar. No, hacemos esto y esto. Ya, pero ¿dónde vosotros disfrutáis, os sentís cómodos, os notáis naturales en esto? Y el fundador, mira, justo viene de esa vertiente. Entonces yo creo que puedes, con cierto tamaño, o sobre todo si tienes una visión muy de empresa, pero creo que no suele ser la habitual en el fundador de agencias, que acabes teniendo una amalgama de servicios que claramente a lo mejor ni domines. Porque pensemos en lo difícil que es eso, ¿no? ¿Cómo voy a saber lo que le motiva a un perfil que no conozco? Lo que se paga, lo que valora, cómo son sus habilidades. ¿Sus habilidades congenian con las mías? ¿No? O sea, perfiles creativos con perfiles ingenieriles, ¿no? Cuadriculados, lógicos, tal. Bueno, pues son dos razas completamente distintas que gestionar, ¿no? Entonces, no me parece... O sea, te diría, sobre el papel sí. Si somos todos empresarios, pues sí, deberíamos de ser capaces de cosechar servicios que no dominamos, ¿vale? Pero creo que es bastante más fácil organizar y dirigir equipos en áreas que mínimamente conoces, al menos que te pillan cerca. ¿Sabes? Yo, de hecho, siguiendo con el ejemplo. Sí, de hecho, es que siguiendo con el ejemplo que decías de esta mañana, de que los propios fundadores o de la gente te dicen, bueno, hacemos todo esto, pero aquí, ¿no? Y si les preguntan dónde te sientes cómodos, están aquí. Y además, es que suele ser habitual que, aunque se hayan convertido en una agencia 360 y ya tienen un tamaño considerable y están establecidos en el sector, probablemente el mercado ya les ha situado en su core y es muy difícil salirte de ahí. Que es común, que sí, yo sé que entro a la web y eres agencia de marketing digital y me voy a servicios y tienes 6. Pero qué casualidad que más del 50% de tu facturación es de un servicio. Y cuando piensan en quién es la mejor agencia en este servicio, va a salir tu nombre, a pesar de que no eres una agencia de ese servicio concreto, sino de marketing digital. Pero has crecido por ahí, por ese core. Oye, que luego además has tenido la capacidad, como bien dices, de convertirte de verdad en un empresario y haber conseguido hacer ese conjunto de servicios y que no te hayas tallado todo por los aires. Enhorabuena, yo de verdad siempre lo digo, mi admiración absoluta a todas las agencias que han conseguido ese camino. Pero es que encima veo como que hay como ahora mismo una tendencia, y no sé tú qué opinas de, ostras, es verdad que los clientes nos empujan a ese 360, pero también cada vez veo más un grado de especialización por servicios, por lo que hemos comentado también muchas veces. Antes, hacer paid era Google. Luego simplemente fue Meta. Pero es que ahora empiezas Google, Meta, TikTok, Pinterest Ads, Spotify Ads, LinkedIn Ads, Amazon Ads, ahora entrará ChatGPT, luego, está Bing, me he dejado, o sea... Súmale Disney, súmale Netflix. Claro, entonces y cada tiene todo una el de sentido, ellas, ¿no? Que solo haya una agencia de paid.
y cada una de ellas evolucionando a la velocidad del rayo. O sea, yo creo que ha habido una necesidad de simplificación de interlocutores, ¿no? De no tener especialistas en cada área, y los clientes han dicho, oye, todo juntito. Y eso nos ha hecho tener amalgamas de servicios, ¿no? Que ahora hablamos es que has dicho antes lo del 50% y me hace mucha gracia, porque casi siempre suele ser el 50%. Entonces, es tan jodido que no te permite tomar la decisión de decir, pues todo lo demás fuera. Porque si fuera un 20%, pues dice, bueno, lo dejo. Ya está, me dedico a lo mío, el 80%. Pero cuando es un 50%, ya es más complicado. Tienes dos lados, ¿no? Entonces, yo creo que sí que estamos yendo a un momento en el que operar una agencia multiservicio en múltiples nichos es muy complejo. Muy complejo, va todo demasiado rápido. O sea, tienes presión por todos lados, tienes costes publicitarios elevándose, tecnologías cambiando constantemente. Es que al final no puedes seguirle ritmo a todas las disciplinas por igual. Es imposible. O sea, cada una de ellas evoluciona a un ritmo que es imposible seguir. Y aquí, Borja, entonces, a ver, ¿tú qué opinas? Porque las agencias que han conseguido ser 360 y han llegado a consolidarse así, puede ser que se encuentren en una situación donde mantenerse en ese 360 va a ser, con perdón de la expresión, muy jodido. O sea, porque a lo mejor decías, bueno, marketing de contenidos y esto y un poquito de creatividad, y de golpe nos encontramos y digo, no, es que creatividad ya no es hacer unos cuantos banners para display, es que es hacer vídeos UGC con IA, que tal, que no sé qué, y clones y tal, y hay una agencia que esto lo hace de maravilla y tú, ostras, qué complejo se ha vuelto esto, que igual el tío que me abría un Photoshop, que no era ni siquiera Figma ni nada, para hacerme un diseñito tonto para una web, también me podía hacer un banner. O sea, no sé si la importancia de detectar precisamente esos servicios core más adelante va a ser un momento de que muchas agencias digan, es que igual tengo que soltar un poquito de lastre y hacerme todavía más fuerte en mis servicios core, porque todos los servicios del mercado han alcanzado tal nivel de especialización que es muy difícil a día de hoy mantenerse en una agencia 360. Habrá consultoras enormes que lo harán, pero con 20 personas, claro, 360 hoy en día. Justo estaba pensando que la respuesta depende del tamaño. Es decir, si ya has alcanzado cierto tamaño, vamos a decir cierto tamaño a partir de 30 posiblemente, bueno, lo que podrías hacer es colaborar, quitarte algunas áreas un poquito menos que tú sientas como core y colaborar, pero tú ya te has colocado en los clientes como agencia 360 y ya tienes esa credibilidad y ya tienes esa visión horizontal, entonces tu core ya no es que hago webs o hago SEO, es que estás entendiendo cómo funciona todo el ecosistema. Si has conseguido posicionarte ahí, entonces estás en el mejor momento, pues sobre eso contrata los oficios. ¿Sabes? Ya no necesitas ser tú el que los esté ofreciendo totalmente. Ahora, si hablamos de agencias más pequeñas que están luchando para abrirse hueco, sobre todo si hablamos multinicho, O sea, multinicho entendido como conjunto de clientes, ¿no? Pues yo ofrezco solo para servicios médicos. Bueno, pues eso sería un ejercicio muy distinto, ¿no? Donde posiblemente dominando el 360, pero con mucho foco para ese cliente, podrías funcionar muy bien. En el otro caso, al final es que no te queda más remedio que ir podando. O sea, si no vas podando, vas a acabar con una amalgama de servicios que no vas a poder dominar y que cualquier empresa pequeñita te va a ganar. Si la empresa pequeñita está más clara en el servicio en el que debe estar, pongamos una agencia de 10 personas, y solo tengo un amigo, ¿no? Solo hago paid media para educación. Y bueno, son unos cuantos más, pero pues claro, es que nadie les va a mover de ahí. Entonces, en cuanto haya una tendencia nueva, una nueva herramienta, un nuevo canal, ellos van a ser los primeros en cogerlo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, también estaba pensando que igual también las grandes obviamente tienen más recursos y otras vías, me lo invento. Bueno, también es fácil ver las estructuras de que funcionan incluso como mini agencias, que muchas veces te lo reconocen, ¿no? Cuánta gente hemos entrevistado aquí en el podcast, te dicen, no, bueno, sí, los departamentos funcionan como hubs de esto, y dices, ostras, es que al final o les das esa autonomía también, o es que es imposible que sigan avanzando a ese mismo ritmo. Pero claro, luego te lleva al problema de me toca meter mandos intermedios, de growth, de projects, intentando conectar todas las piezas porque el cliente al mismo tiempo te lo está pidiendo, ¿no? Entonces, claro, hay una carrera ahí que no termino de ver clara quién se la va a llevar. Y luego es verdad que hay otro punto, que si tienes la capacidad y el pulmón financiero para hacerlo, pues me compro una agencia. Que eso también estamos viendo que en el sector empieza a ser algo que está totalmente a la orden del día.
Sí, esa es otra que es esa... O sea, es imposible que puedas estar todo el rato al día de todo lo que está pasando en todas las áreas. Pero hay una cosa súper interesante, que es en el momento que empiezas a mezclar servicios, empiezas a necesitar gente que haga el puente entre los servicios. Ya no solo que estén al día de las novedades porque son a los que les van a preguntar, sino que es que encima tienes que empezar a hacer puentes. Si tú solo eres el electricista, yo vengo y pongo la electricidad. Pero si el electricista, el de la aerotermia, el de las placas, ya tengo que empezar aquí a coordinar cómo va la fiesta, ¿no? Uh-huh. Y la conversación con el cliente va a ser una, porque el cliente sí te va a exigir que tengas un único interlocutor. Entonces, para una agencia pequeña, el multiservicio, para mí, a mi modo de ver, cada vez es más complejo. Sobre todo, volvemos a la conversación inicial, ¿no? Cuando no encuentras un discurso que las aglutine, ¿vale? Es decir, podrías tener call center y paid media juntos y te podría sonar coherente. Bueno, estás cerrando el círculo porque tus clientes no cogen el teléfono. Bueno, en el fondo estás en la misma fiesta, ¿no? Pero claro, podrías estar haciendo desarrollo web y, no sé, invéntate un servicio que sea muy raro. Email marketing, con cierto sentido. Bueno, te conviertas en una agencia 360 de marketing, que es lo que decía. De hecho, se ve, porque ¿qué era antes hacer email marketing? ¿No? Bueno, pues sí, un MailChimp y mandar unas cuantas newsletters. Ahora ya lo vemos, quienes se van adaptando es Connective, Esclavillo. No hablamos de email marketing, hablamos de automatización dentro del email, con flujos, con tal. O sea, la conversación se ha elevado. Y ojo, que muchas agencias han evolucionado y han podido adaptarse, porque a lo mejor por esa vía todavía no ha sido muy rápido, ¿no? Pero también empieza a ver eso, que las líneas también se difuminan más. Sí. Antes el 360 había como servicios estancos muy claros, ¿no? Email marketing, social y esto. Pero fíjate, ¿no? Es como, oye, el email ya no es mandar un email. Son flujos automatizados, entonces hay mucha gente de automatizaciones que también te prepara esos flujos. Y en esos flujos tiene que haber copy. Y en eso, entonces, salen agencias que pueden ser perfectamente solo de automation o de... Entonces, no sé, creo que también esas líneas se van difuminando y todavía lo hace todo un poquito más difícil. Pero te ayuda en una cosa. Uh-huh. Y yo creo que has dado con una clave. Cuando decíamos servicios que son agua y aceite, así te dificulta muchísimo la ecuación que todo esto vaya por estos derroteros. Pero si tú consigues que haya una coherencia entre esos servicios, entonces tú pasas de hacer, por ejemplo, lo que decíamos antes, ¿no? Paid media y call center, pasas de tener dos servicios a en realidad una sola propuesta. La propuesta es que yo te capto y te cualifico leads. Está completamente unido. Nunca vas a vender uno u otro, vas a intentar venderlos juntos, va a formar parte de todo un pack, de un único proceso. Es decir, tu propuesta va más allá del servicio que tienes. Vas a la solución. Eso, o has hecho una mezcla de servicios. Para mí el caos viene cuando tengo un montón de cosas que puedo ofrecerte por cualquier camino que no tienen nada que ver unas con otras. Eso es lo que hace que, joder, al ritmo que va todo... Pero fíjate, al final te obliga a convertirte de, ya no puedo decir soy una agencia de marketing digital, sino de soy una agencia que, o esta es mi solución, o ayudo a... Entonces el posicionamiento te obliga a cambiarlo y en ese posicionamiento seguramente parte de la amálgama de servicios que mencionábamos antes dirás, ostras, pues por poderlo puedo prestar. Tengo dos perfiles aquí, pero no vas a hacer, yo creo, no vas a hacer push comercial para que te contraten más de esto. Los tendrás simplemente por cubrir el expediente y a lo mejor llegará un día que dirás, pues estos perfiles aquí no tienen mucho recorrido. Y pero tiene mucho peligro eso, ¿eh? Perdona, dale. No, digo que creo que volvemos un poco a lo que decíamos antes de, pues bueno, ahí estarán en tamaños de agencias que son grandes y que por volumen de clientes y variedad todavía les sigue compensando, pero es que es una pequeñita, no se lo puede permitir. Y probablemente dentro de un año habrá ya una IA fantástica que le hace esa pequeña cosa que ahora mismo les estaba cubriendo, porque es lo que decimos, no han terminado ni de potenciarlo, ni de especializarse, ni de mejorar en ese aspecto. Y yo veo una amenaza muy gorda ahí, que es que tu credibilidad en lo que sí que eres bueno se vea comprometida por haber ofrecido servicios en los que no deberías de haberte metido. ¿Vale? Y eso lo hemos visto mucho. Mucho. Que con ganas de contentar al cliente o de proteger la cuenta y demás, te metes en unos jardines que arrasas con todo.
Entonces, joder, además es que me vienen un montón de pensamientos en torno a ello. Hay líneas que no se deberían de cruzar. Por ejemplo, hay una línea que me gusta mucho, igual que decíamos, de la creativo al código, ¿no? Uh-huh. Ahí hay una línea que hay que vigilar mucho. Otra línea para mí muy, muy importante sería de los proyectos a los resultados. Son conversaciones completamente distintas. Y nosotros, por fortuna o por desgracia, convivimos con los dos, de proyectos y de resultados, pero porque nuestros fundadores precisamente venimos de cada uno de uno, ¿no? Es que una agencia que esté acostumbrada a que entrega el proyecto y el proyecto se evalúa, está bien o no, y ya está, fin del trabajo, cruza la línea y se va hacia el marketing de resultados, pongamos, se pone a hacer SEO, y por mucho que se deje la vida, el algoritmo en ese momento va por otros derroteros y valora otras cosas, o tu equipo de desarrollo, el cliente, te la ha liado petarda y te ha descojonado la web. De repente te ves ahí dando explicaciones, buscando causas, te ves como Sherlock Holmes, ¿no? Todo el día buscando, buceando, todo el día explicando, justificando a veces, discutiendo, protegiendo, ilustrando también, porque los clientes no conocen todo esto, ¿no? El otro día hablamos con un cliente que nos decía, joder, es que si me llegáis a decir que una bajada tan drástica de la inversión va a poner todo en aprendizaje, me lo pienso. Entonces, claro, es que al cliente también hay que educarle. Oye, ¿quieres ir bajando? Pues hay que hacerlo poquito a poquito. No puedes decir simplemente baja, frena, porque al final eso hace que la maquinaria se descojone, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí esas son como líneas en las que tienes que tener cuidado cuando las saltas. Si estás acostumbrado ahí, ¿sabes? Ni saltar, yo lo llamo la zona de la muerte. O sea, yo creo que hay un abismo entre el área técnica y creativa, eso es obvio, ¿vale? Y es verdad que hay veces que dices, bueno, pues igual puedo tirar un puente, estos puentes que son solo de maderitas y cuerdas, que dices, no sé si voy a llegar ahí al final, ¿no? Por seguir con los ejemplos que poníamos, para quienes nos estén escuchando, porque creo que hemos dejado claro la parte de esos servicios que consideramos core, que ya hemos dicho de, oye, el socio va a tener mucho que decir, es donde más te sientes cómodo, es donde te identifica el mercado, o sea, ya hemos visto todas las características. Vamos a irnos al otro extremo, los que nunca te recomendamos, al menos nosotros, que cruzaras la línea, ¿no? Y estaba intentando pensar en ejemplos. Bueno, has dicho, agencia de social que se mete en paid, que mira que te he dicho antes, digo, puedo entender que quieras jugar con social ads. ¿Quién, ya que estoy en el entorno, en un business manager de Meta, tal, cómo no voy a ponerme a jugar a promocionar? Pero cuidado con una estrategia de miles de euros de captación de leads en Meta, porque no tienen nada que ver con jugar a alcance o promocionar una publicación, por supuesto, pero bueno, el nivel creo que hoy, por suerte, ya está bastante es superior. Pero meterte en paid, saltar a Google Ads o a cualquier canal de los que hemos mencionado antes, mucho cuidado. Creo que también has dicho... Pero sí. Mira, espera ahí. Fíjate qué fácil es, ¿no? Estoy llevándote las redes. Hoy las redes necesitan un achuchón. Vale, pues le vamos a soltar unos euritos para al menos conseguir unos cuantos más seguidores. Ya que estamos, promocióname la publicación. Y un día el cliente te dice, oye, que necesitamos un achuchón en ventas, conseguimos unos cuantos leads. Es que hasta esa conversación era muy natural que la agencia fuera tonteando con ese espacio, porque está, o sea, el overlap es brutal con respecto a su servicio principal. De hecho, es muy difícil hacerlo si no le estás enchufando con Pay Media, ¿no? Pero el problema es que has cruzado una línea que en el momento que empiezas a gestionar inversiones publicitarias, cuidado, que entonces te pueden ir hacia los resultados. Y entonces acabas ahí metido, ¿sabes? Y entonces, si ahí no estás dando con la tecla, el cliente puede decir, si aquí no das con la tecla, a lo mejor el otro tampoco me lo estás haciendo bien. ¿Sabes? Pero fíjate que no es un voy a decidirlo, sino que de repente te ves ahí metido y dices, pero ¿cómo leches he llegado yo a esto? Y sobre este tema también, porque es otro melón totalmente distinto, que haré un episodio con Patty precisamente para explicarlo, que es hasta dónde llega Paid, qué es Paid y qué es todo lo que orbita alrededor de Paid, que también es necesario para que Paid funcione, pero no puede ser el responsable. Porque ese ejemplo que tú has dicho, no sé, se me venía a la mente un cliente que justo una persona interna en la empresa lleva a social, les pide hacer campañitas y empiezas a ver, oye, la inversión es ridícula para lo que estás consiguiendo. Pero claro, quieres captar leads porque no es ni...
joder, no son ni los leads del negocio, es un poco de, no, si quiero asistentes a un evento, ya, pero quieres hacer publi. La landing no va ni para atrás, te pones a verla. A nivel analítica, otra rama que entra. Era aquello todo un desastre. Hoy en día la analítica se ha puesto muy jodida. Esto de que saltaban scripts antes y ya lo captaba todo, no. Ahora, que si me abro una cuenta de state para medir del lado del servidor, que si las cookies, que si con SMV2, que si vía API, cuidado, y entra en analítica, landing, y luego lo que nosotros llamamos muchas veces growth, ¿no? Que es cuando ya de verdad hay un volumen. No, es que los leads no son de calidad. No, vamos a ver, ¿por qué? Ah, no, es que he tardado 3 días en llamar y no he vuelto a tal. Vale, ¿tienes un CRM? No. ¿Cuáles son los motivos que te dicen que no? No lo sé. Ostras, es que hay muchas más cosas, ¿no? Entonces, imagínate si alguien que estaba haciendo social media acaba aquí. Si es que incluso alguien que pueda ser muy bueno haciendo paid, si no domina temas de captación con landings, copies, conversión, growth, analítica, creatividad, puede verse en un marrón. Pues imagínate a alguien que en el fondo no es paid, ¿no? Pero mira, bueno, juega ese. No, juégala. Vale. Imagínate una agencia de paid. Vale. Pues un servicio que le va a pillar cerca, CRM. O sea, si juega leads, no digo si juega a e-commerce, que serán otras batallas, pero si juega leads, va a tener que hablar de CRM. Y si habla de CRM, va a tener que hablar de integraciones. Y si habla de integraciones, va a tener que luego hablar de analítica. Pero es que además, si una vez que haya abierto ese melón, va a tener que hablar de la parte comercial. Oye, ¿cuánto están tardando? ¿Cuál es el mensaje que están diciendo? ¿Cómo lo guardan? ¿Cómo lo registran? ¿Cómo los matan? ¿Cada cuánto los matan? ¿Qué hacen cuando los matan? Es decir, es que yo lo que quiero ilustrar un poco con esto es que lo que parece que es asomar un poquito la puerta, se te abre de par en par y te entra un tsunami de cosas que te sobrepasan incluso a los que estamos cada uno en nuestra disciplina, ¿eh? Pero como el cliente no entiende las compartimentaciones, como es lógico, sino que lo ve como un todo. Lo que quiero es vender, no me cuentes historias. O sea, no, pero yo solo hago esto, yo solo hago lo otro. Eso le cuesta mucho entenderlo. Pero abrir la puerta a cualquiera de estos servicios, tienes que asumir que va a ser, que te tiene que preocupar más lo que no sabes que lo que ya esperas. ¿Sabes? Tú abres social, pues vas a tener que estar hablando de enviar a alguien con un vídeo a grabar. Porque te vas a dar cuenta que no hay material. Entonces, de repente, tiras de un hilo y te sale todo el jersey, ¿sabes? Total. Yo lo que estaba pensando es que si alguien se estaba planteando ofrecer paid, lo hemos acojonado vivo ahora mismo. Ya, con paid le hemos dado mucha cera. Pasemos a desarrollo mejor. Sí, bueno, a ver, yo creo que por terminar con el ejemplo de, oye, no cruces la línea, que es muy claro, lo has mencionado creo que tú también antes, branding que se mete en web, o sea, cuidado, porque nada tiene que ver una cosa con plasmar eso en una plataforma, que es que en general, además, el desarrollo web, incluso con grandes, es el área que estas agencias 360 también no se han terminado de meter, o incluso se han metido, se han atrevido, y es de las pocas que no consiguen rentabilizar. O sea, hay un abismo a ese lado. Hay otra línea. Antes hemos dicho entre lo que es creativo y lo que es técnico. Vale, ahí tenemos una categorización. Entre lo que son proyectos y lo que son resultados. Vale, ahí tenemos otra. Pero es que tenemos otra. Que es entre lo que... Joder, es que se me acaba de ir. Recuérdame lo que acabas de decir, tío. Claro que estábamos diciendo que hay agencias que no tienen por qué ser simplemente creativas, sino que ya tocan incluso áreas técnicas, pero que justo cuando han intentado meterse en la parte de desarrollo web, ahí es cuando palman, no consiguen rentabilizar, se les eternizan. Ahí hay otra línea, exactamente. La línea entre desarrollo y marketing. ¿Cuántas veces tú y yo, mapeando un poco el sector, nos costaba mucho entender, joder, hacer un WordPress te lo hace una agencia de marketing digital, pero también te lo hace una agencia de desarrollo o una empresa de desarrollo. Entonces, fue como el puente. Lo que tú dices, las líneas son muy grises. Cada vez las herramientas se meten más unas con otras. Entonces, otra línea totalmente que todo el mundo debería decir, cuestionarse muy mucho, es soy de marketing y me voy a poner a hacer desarrollo. O soy de desarrollo y me voy a meter en marketing. Es otro salto. Joder, anda que no hemos visto gente de desarrollo web estrellarse ofreciendo concretamente paid media o SEO. O sea, anda que no lo hemos visto. Totalmente. Al final, puedes ser un maravilloso diseñador de interiores, pero eso no te convierte en un arquitecto ni tienes por qué saber sobre estructuras. Yo me quedo un poco con ese símil que siempre me ha gustado mucho. Cuidado que hay cosas que están muy cerca, pero que eso no quiere decir que las tengas que absorber
porque te puedes encontrar con cosas radicalmente distintas. Y si te parece, entonces, para cerrar, porque creo que la gente ahora mismo está diciendo, vale, ya tengo claro dónde no me tengo que meter, me ha quedado claro lo otro. Yo creo que la parte más difícil que pueda estar pensando alguien es decir, ostras, mira, has puesto un ejemplo muy bueno. Paid es normal que te acerques a CRM, ¿no? Serían como esos servicios que dices, oye, son el no core. Pero, claro, aquí lo fastidioso es ¿cómo identifico lo que de verdad es un complemento que tiene sentido que me meta? Que yo, por ejemplo, en el caso de Paid, un CRM me parece lógico, pero ¿cómo podemos distinguir entre lo que aporta valor, ¿no? Y lo que es relleno? Lo que de verdad es un complemento útil o me está distrayendo y me pueda acabar metiendo en un marrón. Me parece difícil, ¿eh? Vale, pues yo creo que como con los ejemplos al final es lo más fácil. Ponme un ejemplo de un tipo de agencia y su fundador, ¿dónde viene? Vale, no sé, una agencia que son unos cracks en paid media, por seguir con el ejemplo, pero de golpe, pues no sé, un cliente eso necesita creatividades, ¿no? UGC, banners, tal. Ahí lo en llevas. el fondo son como el agua y el aceite, ¿no? Porque Ahí lo uno son llevas. números y el otro es creatividad. Ahí lo llevas. Y ahí te preguntaría, si estuviéramos charlando, ¿no? Te preguntaría, imagínate que es solo un fundador. ¿Y tú dónde vienes? No, yo del lado de datos, analíticos, o sea, soy un media buyer como Dios manda. Entonces te diría, entonces vas a tener servicios pegaditos como es analítica, donde te vas a pegar con desarrollo, ahí vas a necesitar ayuda, y por el lado de construcción de las landings vas a necesitar también ayuda, y por el lado de las creatividades también vas a necesitar ayuda. Vamos a coger esos tres, ¿vale? Vamos a cogernos solo esos tres. Pues yo te diría, en estos tres concretamente, establece colaboraciones a las claras diciendo, mira, yo soy muy bueno comprando medios, pero yo no soy creativo. Para creatividad vamos a hablar con Menganito, no te preocupes que yo le doy los criterios que necesitamos para que sirvan a los propósitos que tú necesitas cliente y él nos va a favorecer las creatividades. O mira, tenemos que entrar en la web y pixelarla o generar una landing y demás. Entonces, como lo que le importa al cliente en este caso es paid media, esos servicios satelitales, tú no tienes que tener ninguna vergüenza en decir, voy con alguien que domina esta parte porque es complementaria. ¿Vale? ¿Dónde sería un problema? Que tú te vendas como paid media y en realidad seas mejor dicho, de paid media de consigo leads, ¿no? Te consigo ventas, te consigo tal. Y en realidad tú lo que sabes es hacer creatividades y chutárselas al algoritmo de Meta y que Meta haga lo que buenamente pueda. Ahí es donde te diría... Sí, los que presumen de he cerrado 10 reuniones para hoy y el lead ha costado 50 céntimos el CPL y tú, ya, a saber. Tú ahí estás jodido porque tu propuesta incluye un servicio que no dominas. Si vienes del lado creativo y no dominas la parte de paid media porque dominas solo Meta, y esto te darás caña con Pati, pero son dos mundos completamente distintos. Casualmente, estos perfiles solo dominan Meta, casualmente. Solo dominan Meta. Entonces, por eso, para mí la respuesta siempre dependerá de dónde vienes, fundador. ¿Sabes? ¿De dónde vienes? Y entonces, inmediatamente, en el momento que te colocas donde viene, te salen unas burbujitas alrededor. Yo que lo soy muy gráfico, ¿no? Entonces veo unas pelotitas alrededor que son te va a tocar ofrecerlo. Vas a verte en esas conversaciones. Puedes acompañarlas, pero no intermediarlas muchas veces. ¿Sabes? Vas a tener que hablar de creatividad si eres un paid media, pero no te lleves tú la batuta. O sea, tú no... Pero Borja, a lo mejor habrá casos, yo aquí sí que pienso que habrán servicios que una vez, oye, yo lo que decíamos, ¿no? Generalmente muchos fundadores de agencias, a nosotros nos ha pasado, somos técnicos venidos a más. Entonces empiezas en un área, empiezas a ofrecer y luego hay áreas cerquita donde también te puedes sentir cómodo. Pongo un ejemplo. A mí sí que me parecería lógico que alguien que sea paid media ve que el tema de la analítica cada vez se está complicando más. Esto ya no son una etiqueta generalista en Google Tag Manager, sino que la cosa se ha puesto complicada y me cojo una formación y me formo y me convierto también en un tío de analítica para todo lo que rodea a paid media. Igual es eso, no me voy a convertir en un BI, pero tampoco quiero externalizar esto porque para mí es muy importante. O lo podría hacer, pero que creo que tampoco sería un error o le diría, es el no core, es decir, no te van a buscar como analista web, pero para hacer un buen servicio de paid vas a tener que ser un buen analista en el área de paid por lo menos. Entonces, no me parece mal que lo internalices y lo tengas. Tampoco me parece mal que lo saques fuera.
Pero en el ejemplo de las creatividades sí que me parecía como un ejemplo mucho más claro de, ostras, es el clásico no core, es un complemento a tu trabajo, pero está tan alejado en el fondo ¿Vale? que eso sí que lo sacaría fuera. O el CRM lo mismo. Sí que me parece lógico que alguien pudiera decir, oye, pues controlo un par de CRMs, los más habituales del sector, que para hacer una conexión básica y cargar los leads, pues hasta ahí suficiente. Otra cosa es que yo me tenga que poner a hacer una auditoría de negocio y explotar a muerte el CRM, ¿no? En esos casos a lo mejor sí que diría, cuidado, ¿ves? Para esa línea no. Yo creo que también a lo mejor es un poco en estos no core hasta qué punto puedes profundizar en la materia, ¿no? Siguiendo el ejemplo de la analítica, en el CRM es de, oye, puede ser útil para tu área, pero cuidado con pensarte que estás ofreciendo ese servicio de forma independiente Eso. y no ad hoc a tu área principal, que es tu core. Para mí es eso. Es eso, es un... Lo has clavado, tío. O sea... Pues nada, aquí se acabó el episodio. Hasta Claro. Es que no te confundas. No eres un tío de analítica. Sabes surfear esa ola y salvarás los casos fáciles. ¿No? O hacerlo muy bien en unas áreas muy concretas. Pero lo que antes decíamos, tal y como están las cosas, abres un poquito la puerta. No, es... Pongamos, vamos a salirnos de paid. No, es solo un desarrollo web. Ya. Pero tiene área privada. Ya, bueno, vale, ya, pero tiene en realidad 400 millones de secciones categorizadas porque tal no se puede. Ya. Y bueno, en realidad necesito rendimiento. Entonces hemos partido de un diseño muy bonito a de repente una web muy compleja técnicamente. Y lo que me gustaría un poco que nos quedáramos es, no lo ves venir. Porque te vas metiendo poco a poco. Ya. De repente abres el melón y has descubierto ahí que tienes un monstruo que de hecho, a ver, siendo sinceros, ese es el momento, exactamente ese es el momento que nos llaman. Olga, tío, ¿qué me he metido en esto? Pensaba que sí, pero va a ser que no. Claro, porque todos lo intentamos, somos emprendedores, nos atrevemos, tenemos que aprender cosas nuevas, pero podemos ordenar en qué dedicamos tiempo, ¿sabes? No hace falta aprender todas las áreas. Un tío de paid media que tontee con analítica, desde luego, qué guay. Por supuesto. Que sea capaz de implementar ese servicio como servicio por sí mismo, ni de coña. Porque si fuera así, ya lo habríamos cambiado nosotros, ¿no? Y no necesitaríamos perfiles especializados para cada una de esas cosas. Total. Bueno, yo creo que con esto hemos dado un buen repaso a core, no core. No te acerques bajo ninguna circunstancia. No sé si alguien que nos está escuchando y a lo mejor ahora mismo dice, ostras, pues yo creo que tengo aquí un par de servicios que efectivamente me están quitando la vida, me los ofrezco porque me los pide el cliente. También es difícil quitárselos de encima, ¿no? O sea, ¿darías algún consejo de, oye, cuál es el primer paso para quitármelo? Hablemos de eso, porque me parece mucho más complicado esa parte. O sea, me parece que esto, o sea, la conversación, es que justo salía hoy además, podar el árbol. No sé si nos da para un episodio entero. Vale, o alargamos, pues bueno, ¿qué prefieres? Cuenta, lo voy a anotar, pero bueno, cuenta y ya que estamos, y más ha salido hoy que lo tienes fresco. Sí. El cómo llegas hasta ese punto, creo que todos podemos empatizar con ello. Poco a poco te has ido metiendo, te has ido haciendo un poco experto, has ido conociendo gente, te ha ido ayudando y poco a poco te has ido metiendo. Y de repente te ves con una amalgama de cosas que dices, qué complejos de operar esto. Porque encima el mercado se pone complicado. Entonces cada vez es más complejo, no puedo seguirlo todo. Y ahora te toca podar. Qué jodido es, porque nunca es tan claro como, sí, es que el 90% es, no sé, hacer logos y el 10% es todo lo demás. Pues ya está, toma la decisión, no pasa nada. Normalmente no es tan fácil. Normalmente llevas navegando esa ola tanto tiempo que te ves con un Frankenstein, ¿no?, que decíamos antes, te ves con un Frankenstein de servicios que nada tienen que ver unos con otros, que en el fondo son todos marketing digital, sí, ¿vale? Pero que no casan contigo, que no tienen pegamento, ¿no? Es decir, no has buscado el hilo conductor entre ellos. ¿Por qué sabes hacer eso? Porque Pepe sabía hacer esto y María sabía hacer lo otro. Ya, pero ¿juntos por qué? ¿Cuál es la propuesta al mercado para que estén juntos? Tío, lo veo complicadísimo quitarte servicios. O sea, nosotros lo hemos vivido hace poco. Es lógico y yo creo que en el fondo está en ser capaces de priorizar el largo plazo al corto. Y eso es muy difícil. Porque tú a lo mejor puedes decir, oye, esto de vez en cuando me da algo, pero sé que si me centrara en lo que soy bueno, voy a poder crecer más y al final facturaré más. Pero eso es muy fácil decirlo
y luego hay que decir, ¿pero esto se va a cumplir? ¿Y cuándo se va a cumplir? ¿Cuánto es el largo plazo? ¿Es un año? ¿Son 2 o son 3? Es que mañana tengo aquí un cliente que me quiere pagar 2.000 por esto y yo creo que soy capaz de hacerlo. No lo voy a facturar, es que encima el otro de lo que se me da bien se me ha caído ahora un cliente. ¿Cómo no? Es que la factura tengo que pagarla a final de mes. Entonces, claro, que lo entiendo y empatizo totalmente, ¿eh? O sea, pero sí que por lo menos lanzar el mensaje de, o sea, yo nunca voy a juzgar a alguien porque lo haga, porque todos lo hacemos y es súper lógico. Pero sí que creo que es importante que de vez en cuando nos recordemos esto para que, aunque no hay un momento ideal nunca, en el momento, si consigues plantarte en un escenario donde en tu agencia los números te permite un poco de ir un puntito holgado o decir ahora estoy cómodo, ese es en el momento para hacer un all-in y decir a esto le voy a decir que no, porque me va a distraer. Voy a aprovechar este momento que a lo mejor me va a durar solo 6 meses, porque de golpe se cae un cliente, porque hay un problema, porque viene una pandemia, no lo sé, pero voy a aprovecharlo para decir esto ya no y all-in a algo en lo que de verdad me siento cómodo y es core. Creo que ese sería el momento ideal para hacerlo. El problema, que tiene que llegar, no siempre llega y bueno, ya hay que ver cada circunstancia. Mientras tanto, yo no juzgo a nadie. Fin. Nada, no sé si quieres aportar algo más o creo que con esto hemos puesto la guinda al episodio. Yo como conclusión, y siendo un auténtico fan del refranero español, diría zapatero a tus zapatos. Crece en vertical, ¿no? En lo que eres bueno, y crece en horizontal con partners para lo demás. Y con eso lo tenemos todo. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy de Partners, que si te ha hecho pensar y te has visto reflejado, te ha recordado alguna situación en tu agencia, hoy estoy convencido de que sí, misión cumplida. Como siempre, en nuestra newsletter Elemental compartimos aprendizajes sobre negocio, finanzas, procesos, gestión de equipos y clientes, tanto aprendizajes nuestros como de compañeros de otras agencias, y cualquier tema que te gustaría que tratáramos o si tienes curiosidad por conocer nuestra opinión, sabes que tienes los comentarios en todas las redes sociales, tienes nuestro email en la web para ponerte en contacto con nosotros. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias, Borja. Hasta luego.